Muy buenas noches. Les habla Luis Castañote. Los invito para que todos tengan una Biblia en mano, tengan lápiz y papel, para que estudiemos hoy otra pregunta importante sobre la palabra de Dios. Y es, ¿qué es la unidad del Espíritu? Vamos a ver si tenemos el sonido bien. Para que estudiemos hoy otra pregunta importante sobre... Ok, parece que sí tenemos sonido. Entonces vamos a hacer oración y vamos a pedir al Señor que nos bendiga sin que te esté. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque hoy vamos a escudriñar tu palabra y te imploramos que conforme sea tu voluntad nos ayudes y nos bendigas, nos protejas y nos ayudes siempre a buscarte, a adorarte y a exaltarte y a darte gracias por todos los beneficios que había en imploramos perdón por nuestros pecados, porque reconocemos que no somos los mejores, pero somos tus hijos. Y como tus hijos no pedimos, te rogamos, te suplicamos que por favor tengas piedad de nosotros y nos ayudes para que tu palabra transforme nuestro corazón y nos ayude a meditar, nos ayude a reflexionar, nos ayudes hoy a ver la necesidad de buscarte, de adorarte y de exaltarte, porque tú eres el único Dios soberano. A ti pues, oh Dios, te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza, sabiendo, Señor, que tú a diario estás con nosotros. Bendice pues esta palabra y bendice a todas las personas que se van a conectar y que van a escuchar de ti. Queremos pues suplicarte compasión y misericordia para todos, para que sea tu palabra la que nos guía y la que nos ayuda en este maravilloso, en esta maravillosa noche. Te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén. Ok. Todos tengan lápiz y papel, compártasela ahí con cualquier hermano suyo, cualquier persona que esté interesada en escudriñar la palabra de Dios. Mi objetivo es invitarlos a que todos se interesen más a leer la palabra de Dios. Después de que termine no le voy a pedir plata a nadie, pues no vivo de esto, no me pagan por hacer esto. Entonces quiero implorarles a todos que yo nunca pido dinero, ni que me den like, ni que me den like o que me apoyen para que monetizar, no. Lo único que estoy buscando es que usted se interese por leer la palabra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y que el Espíritu de Dios haga la obra en cada uno de nosotros. La súplica de las iglesias fieles de Cristo por todas partes es que todos los hombres retornemos al orden neotestamentario de las cosas, es decir, que vuelvan a andar como andaban los cristianos del primer siglo. Cuando fue escrito el Nuevo Testamento por los hombres inspirados por el Espíritu Santo, eran hombres, pero fueron inspirados, no se les olvide. En el principio no hubo muchas iglesias con doctrinas y prácticas diferentes. No hubo más que una sola iglesia, la que fue fundada por Cristo y que llevaba su nombre. Los cristianos primitivos andaban en la doctrina de los apóstoles. Escuchen estos tres pasajes que voy a citar. Dice así, primer pasaje. Anótenlo, por favor, al borde de su Biblia. Esta es la versión Reina Valera del 77. Se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partir
partimiento del pan y en las oraciones. Escuchen lo que dice. Se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles. Otras versiones dicen perseveraban, otros continuaban. A que la iglesia empezó a ocuparse en una sola doctrina. Interesante ese detalle. En 1 de Juan, capítulo 4, vamos a leer otro pasaje muy interesante. Escuchen lo que dice. Nosotros somos de Dios. Escuchen, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Escuchen estas palabras. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Cuando dice nos oye, no es que oyen nuestras palabras o las palabras que estos hombres humanamente podían hablar, sino que oían era lo que el Espíritu Santo les estaba revelando en ese momento. Para la época de Jesús, Jesús vio en la gente un detalle muy importante, que todo el mundo decía que eran hijos de Abraham. Y Jesús, escuchen lo que les dice. Escuchen, vamos a leer desde el versículo 7. En Mateo capítulo 15, versículo 7. Escuchen cómo está escrito. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué palabras más duras? Y no dicen pues que Dios es amor. Diga cómo trata al pueblo. Con sus labios, con los labios, pero con su corazón está lejos de mí. Y escuchen lo que dice. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina que son preceptos hombres. Escuchen, vuelvo a leer. Mas en vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos de los hombres. Estimado amigo, es muy triste, yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero es muy triste tener que decir que mucha gente cree que lo que practican es lo correcto porque llevan años y años practicándolo o porque les ha causado un efecto positivo en cuanto a la membresía, porque han crecido en número. Entonces la gente cuando creen que la iglesia es grande es porque es la verdad. Pero escuchen lo que dice Jesús. Mas en vano me rinden culto enseñando doctrinas que son preceptos de los hombres. ¿Qué doctrinas? Como que una mujer pueda predicar, una mujer pueda ser pastora, enseña su Nuevo Testamento, como el tema de los diezmos. Los cristianos en el primer siglo pagaban el diezmo, como obligan hoy en día a muchos a guardar el sábado, guardaron los cristianos el Shabbat. Escuchen, como el tocar instrumentos musicales. Tocaban instrumentos musicales los cristianos en el primer siglo. Otro punto importante. Cuando hoy en día le dicen a la gente que obedezca a Cristo, le dicen levante su mano, haga una oración y acepte a Cristo. Así era como se hacían los cristianos en el primer siglo. Todas esas son enseñanzas y preceptos de los hombres. Los cristianos en el primer siglo creyeron que el Mesías era Dios hecho carne y habitando entre nosotros, que el Mesías era Dios. Muchos grupos no creen que Jesús es Dios. Muchos creen que el Padre es el mismo Jesús y que Jesús es el mismo Padre. Son preceptos de los hombres. Por eso es muy importante el tema que estamos desarrollando, la unidad del Espíritu. Pero prestemos atención a lo que dice ahora Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 6. Voy a leérselos despacio porque mi interés, como dije anteriormente, no es correr, sino que usted trate de tomar apuntes y que analice
analicemos lo que dice la palabra de Dios. Escuchen esto. Yo pues, preso en el Señor, os exhorto a que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Escuchen qué interesante el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Escuchen, esta frase es muy importante. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Wow. El Espíritu Santo, Pablo, está diciéndole a los cristianos de Éfeso que hay que guardar la unidad en el Espíritu. Escuchen, ¿cuál es esa unidad que hay que guardar? Esto nos enseña lo que creían los primeros cristianos. ¿Cuál era esa unidad? Hay un solo cuerpo. Claro, bíblicamente hay un solo cuerpo. Hoy en día hay muchos cuerpos. Existen cuerpos católicos, cuerpos mormones, cuerpos testigos, cuerpos evangélicos, cuerpos mesiánicos, cuerpos unitarios, y sigo mencionando. Pero la Biblia dice que hay un solo cuerpo, o sea, una sola iglesia, un solo espíritu. Claro, porque el espíritu es el que guía siempre. Como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Y escuchen qué interesante. Un Señor. Aquí la palabra Señor se utiliza como dueño o amo del universo. El Espíritu Santo está llamando a el Mesías Señor para decir que Él es Dios. No un Señor como en solicitud de respeto o de un gran hombre, un gran profeta, no. Aquí la palabra Señor implica que es Dios. ¿Por qué? Porque Hechos 4:12, escuchen lo que dice, porque en ninguno otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús. Y en Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que tenemos que confesar a Jesús como Señor. Y ahí la palabra Señor no es que lo confesemos como que es una persona muy respetada o un gran hombre, no, como Dios. También habla de una sola fe. Y qué interesante, porque en Judas 3 dice, hermano, os exhorto a que contendáis, escuchen, contendáis ardientemente por la fe, la cual ha sido dada una vez a los santos. Ah, qué interesante. Entonces hay un solo Señor, que es el Mesías, que es Jesús. Hay un solo Señor. Interesante todo esto. Y un detalle, hay un solo bautismo. Y el bautismo que se refiere aquí es el que todo el mundo, el 90% de los religiosos rechazan. Así es, mi estimado amigo. Y vean lo que dice el versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos. Dios está sobre todos, por todos y en todos. Grande y maravillosa esta palabra. Cuando se escribió todas estas cosas, vino una apostasía, claro que sí. Poco a poco muchos comenzaron a apostatar de la fe una vez dada a los santos. Judas, versículo 3. Se celebraron concilios con los cuales se establecieron nuevas doctrinas y prácticas basadas en la propia sabiduría y tradición de los hombres. El resultado de todo esto se ve hoy en día en la multiplicidad de iglesias. En estas muchas iglesias se encuentra gente muy buena, muy sincera, creyendo en Cristo y pensando que están siguiendo la Biblia. No dudo eso. Yo sé que mucha de la gente que nos están escuchando es noble, sincera,
pero están noble y sinceramente equivocados si siguen alguna de estas prácticas que mencioné anteriormente, como el diezmo, como que levante su mano, haga una oración, como que está una iglesia de pastora, donde hay un solo pastor en la iglesia. Todas son enseñanzas de los hombres. Pero yo sé que hay gente honesta y sincera y que ama la verdad. Pero entre estas muchas iglesias no hay acuerdo, no hay unidad, no hay fuerza. Los incrédulos, viendo todo esto, no son atraídos a Cristo. Es una condición lamentable que no agrada a Dios y destruye la unidad del Espíritu. Reconociendo esto, las iglesias fieles de Cristo persisten en predicar la unidad expuesta en las Escrituras. ¿Por qué? Porque 1 de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Voy a buscarles este pasaje que es muy importante que ustedes vean en los textos. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pedro, y escuchen lo que escribió. Si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios. El hombre tiene que aprender este principio. Si todos nos basamos únicamente en la palabra de Dios, se acabaría tanta división. Y hay otro pasaje en 1 de Corintios capítulo 4, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo y vean lo que dijo. 4:6. Anoten, busquen todos estos pasajes que es muy importante que ustedes lo tengan. Dice 1 de Corintios capítulo 4 versículo 6. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. ¿Qué fue lo que Pablo presentó como ejemplo en él y en Apolos? Por amor de vosotros, a fin de que de nosotros aprendáis, ojo, esto es muy relevante, aprendáis lo que no propasa, ojo, aprendáis lo de no propasarse de lo que está escrito, o sea, de no sobrepasar lo que ya está escrito. ¿Qué es lo que la gente le pasa hoy en día? Para que ni uno solo de vosotros se apasione el uno en contra del otro. El problema, ¿por qué hay tanta división? Es que muchos hombres no respetan la palabra escrita. Y por eso la unidad del Espíritu que el Espíritu Santo manda no puede ser. Porque la gente no le gusta obedecer la palabra. Escuchen lo que dice. A fin de que de nosotros aprendáis lo de no sobrepasar, lo de no sobrepasarse de lo que está escrito. Esto es lo que está matando a las iglesias de hoy en día. En estas muchas iglesias se encuentra gente muy sincera y buena, creyendo en Cristo y pensando que están siguiendo la Biblia, pero entre estas muchas iglesias no hay acuerdo, no hay unidad, no hay fuerza. Mis estimados amigos, este es el problema. Reconociendo esto, las iglesias de Cristo persisten en predicar la unidad expuesta en las Escrituras con la esperanza de que algunos salgan de las denominaciones populares y comiencen a andar en la unidad que el Señor desea. Yo no le estoy pidiendo que usted cambie su manera de pensar porque yo le digo. Lo que estoy buscando es que la palabra de Dios lo convenza a usted para que salga del falso denominacionalismo, porque eso es lo que está matando a la gente. He oído predicadores de muchas denominaciones y he compartido con muchos de ellos sobre todos estos temas y todos tienen sus argumentos que según ellos son a favor. Y muchos de ellos, créanme mis estimados amigos,
están muy lejos de querer aceptar lo que la Biblia dice. Aunque hablan de la Biblia, y voy a repetírselo despacio, aunque hablan de la Biblia, realmente no aceptan la unidad de la Biblia porque empiezan diciendo, es que yo creo, es que a mí me parece, es que usted es muy dogmático, es que no podemos basarnos solamente en lo que dice la Biblia, porque ya hace más de 2000 años y la sociedad ha cambiado. Me suena muy bonito todo eso, pero es puro bla, 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 bla. Y mucha gente pretende darle gracias a Dios por muchas iglesias que existen en el mundo hoy en día y decir que hay salvación en todas estas y que no importa cuál de ellas uno pertenezca. Esa es otra enseñanza humana, falsa, que le dicen a la gente, no importa la iglesia que tú vayas, lo importante es que creas en Cristo. Y el problema, mi estimado amigo, es que usted no puede creer en Cristo si no cree en su iglesia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Si usted no pertenece al cuerpo, ¿cómo va a obedecer a la cabeza? Pregunto yo. Esto lo tienen que afirmar muchas denominaciones, que no importa la iglesia que tú vayas, porque saben que una denominación no tiene más derecho de existir que otra. Entonces, como no pueden ponerse de acuerdo, tienen que decir que todas son buenas. Y que por eso, si una se permite, las otras también se permiten. Pero mis amigos, el denominacionalismo es un sistema que no agrada a Dios. No es de las Sagradas Escrituras. Es un sistema totalmente falso, erróneo, por bonito. Y quiero detenerme un segundito en este punto, porque a veces usted escucha a una mujer predicar y dice, qué buen mensaje dio esta mujer. Claro, y yo no dudo de eso, que haya dado un buen mensaje a una mujer. El problema es, el hecho que dé un buen mensaje está aprobado por Dios. Dios le ha permitido que se pare a ser pastora en una iglesia. Y esos son los puntos que muchos de ustedes no pueden ver. Muchas veces ven a hombres que dan buenos temas en un púlpito, pero se les olvida que detrás de eso piden un diezmo. Le dicen a la gente, cuando terminan, levante su mano, haga una oración de fe, acepte a Cristo. Eso no le importa a la gente, sabiendo que eso son enseñanzas falsas, pero no le importa a la gente. ¿Sabe por qué? Porque el tema que el pastor o la pastora dio tocó su corazón, su sensibilidad, sus sentimientos, y para ellos esa es la verdad. No importa lo que esté detrás de eso. Y por eso las denominaciones tienen tanto poder hoy en día, porque tocan los sentimientos de la gente, y a la gente no les importa qué es lo que hay detrás de un buen tema de un pastor, qué es lo que hay detrás, cuál es el sistema que hay detrás de una pastora, aunque da un buen tema. Es popular como la gente, porque cada quien puede escoger alguna denominación de su predilecto o que le guste. Muchos no procuran buscar lo que le gusta a Dios, sino lo que les gusta a ellos. Y este es el problema. La gente no quiere agradar a Dios. Y Juan capítulo 15 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y después dice en Juan 14:15, ¿por qué? En Juan 14:15 dice, ya no os llamaré amigos, porque el amigo no sabe lo que hace su Señor. Y en Juan 7:21 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Y ojo, mis estimados amigos, la unidad del Espíritu, según leímos en Efesios capítulo 4, del 1 al 6, la unidad del Espíritu produce la paz en la iglesia. Los invito a que volvamos a las páginas del Nuevo Testamento. Los invito a que volvamos
a la iglesia que habla el Nuevo Testamento. Volvamos a ellas ahora para notar cada elemento de esta bendita unidad que propone el Espíritu Santo. El apóstol manda a los cristianos que estén solícitos en guardar algo, y es en guardar la fe. Ese algo es la unidad. Así que no es cuestión de que nos guste, no es cuestión de mi gusto, ni de la preferencia o la predilección nuestra, o porque me queda más cerca, o vivo más cómodo, o me queda más cerca, o soy un gran amigo de la pastora, o un gran amigo del pastor. Eso no tiene que ver nada con la unidad de la fe. Dice, solícitos en guardar. Se manda al cristiano que esté solícito en guardar la unidad. La única preferida que el cristiano tiene es la de hacerlo o de no hacerlo. Usted tiene la única decisión si quiere obedecer lo que la Biblia dice o no, o se siente más cómodo escuchando a la pastora, o que le estén sacando la plata con los diezmos, o que le estén diciendo que usted está endemoniado. Vamos a estudiar lo que la Biblia dice. Ese es el propósito de estos estudios. Si usted sencillamente no lo quiere hacer, sencillamente lo desobedece. ¿Y sabe cuál es el problema usted, mi amigo que está escuchando? Que ahora no tiene excusa. Ya no puede decir que no sabía porque yo se lo estoy enseñando. Ahora tiene un problema mayor. Tiene que estudiar más la palabra y someterse a lo que dice la palabra. Cuando alguien le diga algo, diga, muéstrame el libro, el capítulo, el versículo y a quién fue dicho, a judíos o a cristianos. ¿Era práctica de la ley de Moisés o era práctica de los judíos? Sigue el apóstol diciendo que esta unidad del Espíritu es guardada en el vínculo de la paz. Esto quiere decir que el resultado de andar unidos todos los cristianos es que reina la paz. Amigo, hermano, la división no produce la paz, sino la confusión. La paz tampoco se consigue por medio de comprometer la verdad. La paz reina, y escúchenme todos, la paz reina solamente donde se guarda la unidad. Esto nos hace hacer verdad la importancia de estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Porque es un mandamiento para los cristianos. Estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Toma en cuenta otro detalle muy relevante, mi estimado amigo. Vale la pena tomar un momento para notar que la paz de la cual estamos hablando no es cualquier paz, sino la paz del Espíritu. Cualquier otra es alguna paz engañadora que no deja a nadie en paz con Dios. Muchas veces el hombre cree que hay paz cuando en realidad nada más hay compromiso. Y repito, y vuelvo a explicarse, es bueno que vuelva a explicar o a entender el pasaje de Efesios capítulo 6, mi estimado amigo. ¿Por qué? Porque este pasaje, mi hermano y mi hermana, tiene que ver con lo que el Espíritu quiere que la iglesia haga. Debemos estar solícitos. Deme un segundito que lo voy a buscar, por aquí lo tengo. El versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor,
una fe y un bautismo, mi estimado amigo. Hallamos una lista de cosas singulares que constituyen la unidad del Espíritu. Un cuerpo. Primero dice el texto que hay un cuerpo. Hay uno, no más. ¿Y qué es el cuerpo? En Efesios capítulo 1, déjenme quiero que ustedes vean algo aquí importante. Un segundito. En el mismo libro de Efesios, capítulo 1, escuchen qué interesante cómo el escritor, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice algo muy relevante. Wow. Por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y que todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. Escuchen esto que es muy importante. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, la iglesia, escuchen, la cual es su cuerpo. Entonces, ¿cómo alguien puede pretender estar en la cabeza sin estar en su cuerpo? Que alguien me lo explique. Vuelvo a repetírselo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amigo, dice el apóstol Pablo, y esto es muy importante, dice el apóstol Pablo que el cuerpo es la iglesia, el cuerpo de Cristo es la iglesia de Cristo. Y dado que hay un solo cuerpo, se sigue que hay una sola iglesia. Muchos líderes religiosos niegan esta verdad tan básica. Y otros no la pueden negar, pero reclaman que la iglesia, que es una cosa mística o invisible, pero la iglesia no enseña tal cosa. La Biblia no enseña tal cosa. La iglesia de la cual Cristo es la cabeza no es una conglomeración de denominaciones humanas. No, señores, es la iglesia que Él compró con su propia sangre. Habla de un espíritu. Luego sigue el texto diciendo que hay un espíritu. Como el cuerpo físico es vivificado por el espíritu que lo habita, así también el cuerpo o iglesia de Cristo es vivificado por el Espíritu Santo. La iglesia de Cristo es guiada por el Espíritu Santo a través de las Escrituras y no por los hombres, mientras que la iglesia se apega a las Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo, tiene la vida o la dirección del Espíritu. Habla de una esperanza. Es la esperanza de la vida eterna, la cual goza el que se encuentra en el cuerpo de Cristo. Habla de un Señor. Hay un Señor. Con eso el apóstol Pablo enseña que hay no más uno que manda en la iglesia. Hay un Señor y es Jesucristo. Los hombres no tienen ninguna autoridad para mandar en la iglesia de Cristo. No tienen derecho de celebrar concilios o conferencias con el fin de establecer prácticas nuevas y quitar algunas viejas. Esto sería usurpar la autoridad de Cristo. Cristo, y grave es esto, Cristo no tiene vicarios en la iglesia o en la tierra. Dice Mateo 28, 18. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Aunque Cristo no está físicamente con nosotros, espiritualmente tiene toda autoridad. No hay legislación humana en la iglesia de Cristo, sino como los miembros del cuerpo físico obedecen a la cabeza y no ella a ellos, así también los miembros de la iglesia de Cristo toman órdenes
directas de su cabeza quién es Cristo. Y esto por medio de las escrituras que él dejó. Habla de una fe. Hay una fe, es decir, un solo sistema de creencias de origen divino. Una fe que creer y una fe que predicar. Hay un solo sistema de doctrina, una sola fe verdadera. Esta fe es de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 nos enseña. No es la fe suya o la mía, no es la fe de nuestros padres la que nos va a salvar. Esto es un gran error, porque muchas veces la gente se siente agradecida con el que le ayudó económicamente o porque mi papá toda la vida ha sido católico o evangélico, entonces tengo que permanecer ahí. No, señores, no es su propia fe. Dicen los hombres, pero las escrituras dicen que hay una sola fe y que la fe es de Jesucristo. Es la fe y que es la de Jesucristo, no hay más. Hay un bautismo, no muchos. Habían otros más antes, como el bautismo de Juan y el bautismo en el Espíritu Santo. Pero el bautismo de Juan pasó con la introducción del Nuevo Testamento y el bautismo en el Espíritu Santo pasó con los casos de los apóstoles el día de Pentecostés y el caso de la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10. Para cuando escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio en Éfeso, había un solo bautismo. El bautismo en agua para el perdón de pecados de parte de creyentes arrepentidos. Así es como se logra la unidad en el Espíritu. Otros bautismos humanos. Hoy en día hay varios bautismos, según los hombres lo han inventado. Hay bautismo de infantes o de niños, aunque el bautismo bíblico y que es uno no es para niños, porque no son pecadores los niños. Hay un llamado bautismo para muertos, en el cual los vivos son sumergidos en agua para beneficio de ciertos muertos, cosa falsa totalmente. Los que practican esto se basan en su interpretación torcida de 1 Corintios 15, 29. Hay iglesias modernas que practican lo que llaman el bautismo en el Espíritu Santo y dicen que cuando alguno es bautizado así, comienza a hablar en lenguas. Luego, en cuanto a formas de bautismo, algunos sumergen, otros derraman agua y otros rocían el agua sobre las personas. El bautismo bíblico, sencillamente, mi amigo, no es sino sumerger el cuerpo con un propósito. Pero dice el pasaje inspirado que hay un solo bautismo. Si uno oye el Evangelio y cree por las evidencias presentadas en el Evangelio de que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, se arrepiente de sus pecados pasados y es sumergido en agua para el perdón de los pecados, llega a ser con este bautismo, llega a ser perdonado, llega a ser, escuchen todos muy bien, cristiano. Hechos 11:26. En Antioquía por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos. Mis estimados amigos, consideren seriamente Efesios capítulo 4 del 1 al 6 y mediten en la unidad del Espíritu que aquí está expuesta y que el Dios y Padre de todos demanda que se guarde. No puede nadie esperar agradar a Dios mientras aboga por la división y anda en ella. El mismo fundamento del denominacionalismo es la división. Si se elimina la división, se elimina el denominacionalismo. El fundamento de la Iglesia de Cristo es Cristo y Él no está dividido. Dejen pues la división sectaria y sean parte de la unidad del Espíritu. Y porque dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, y concluyo con este pasaje, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, y graves en esto, porque la división es mala y es pecado
Aunque la gente dirá, pero bueno, son unas pequeñas diferencias de doctrina. No, señores, escuchen lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. Os exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Cuando dice que habléis todos una misma cosa, no es lo que a usted se le ocurra o lo que a mí se me ocurra. Está hablando en cuanto a la palabra que estaba siendo inspirada en ese momento. Cuando Pablo estaba escribiendo, recuerdo que el Nuevo Testamento no existía, apenas está escribiendo, pero dice, aquí habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Aquí hay un mandamiento. No haya entre vosotros divisiones. ¡Wow! Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he oído informes acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Escuchen lo que habían escuchado. El apóstol dice que había escuchado. Déjenme que yo quiero que quede esto aquí. Me refiero, dice el apóstol Pablo, me refiero a que uno de vosotros dice, yo soy de Apolos. ¿Verdad? Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Y el apóstol Pablo dice, ¿acaso está Cristo dividido? Escuchen, ¿acaso está Cristo dividido? ¿Fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¡Wow! Tremendo esto. ¿Acaso está Cristo dividido? Esto nos tiene que hacer reflexionar, mi estimado hermano y mi estimado amigo. La división es pecado y la división es diabólica. No es parte de la enseñanza del Nuevo Testamento. Que no haya división entre vosotros. Se despide de ustedes Luis Fernando Castaño Botero. Soy simplemente un cristiano, nada más. Les agradezco por el tiempo que me han brindado y que la paz de Cristo esté con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te imploro que bendigas esta palabra y que mucha gente pueda escucharlo y reflexionar sobre él. En Cristo Jesús te lo suplicamos.